¿Qué es la nueva historia? Pues la nueva historia es el desenvolvimiento de la profecía. Profecía no es una predicción que se cumple al pie de la letra. Profecía es la apertura de una posibilidad para el futuro, una flecha que se lanza desde el pasado, abriendo un camino de posibilidad para el futuro, pero ese futuro tiene que ser construido. La nueva historia es la construcción colectiva, participativa, en muchos frentes, de una transformación profunda en la manera como nosotros, seres humanos, entendemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. La respuesta a la gran pregunta, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que hace que valga la pena vivir? ¿Qué es lo que, si está ausente, podemos decir que no valió la pena esa vida? ¿Cuál es el fin último por el cual algo tan complejo como nosotros, seres humanos, con cuerpos físicos, emocionales, mentales, con un mundo de sueños, con emociones, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el aporte que la humanidad le hace al ecosistema universal? ¿Cuál es la función del ser humano? La nueva historia es contestarnos esas preguntas de una forma diferente, porque hasta ahora las respuestas que tenemos a esas preguntas son bastante pobres. Por ejemplo, el propósito de la vida es volverse rico. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Hay montones de gente rica y miserable. ¿O qué nos ganamos con tener un planeta lleno de gente rico que se volvió invivible? Que ya no hay condiciones básicas para tener una vida agradable porque, digamos, los sistemas de vida, los sistemas de sustento de la vida están resquebrajándose. ¡Qué tontería! O el propósito de la vida es triunfar. O el propósito de la vida es casarse, tener hijos y conseguir un préstamo para un apartamento. O el propósito de la vida es conseguir acceso al paraíso. Es decir, el propósito de la vida no es esta vida, sino otra cosa que no está aquí. Hay muchas historias, muchos pensamientos que han permitido que como colectivo humano hayamos fabricado un estilo de vida, una forma de estar en el mundo, unas normas sociales, unos sistemas económicos terribles para la calidad humana, para, digamos, el valor intrínseco del hombre, que han convertido al ser humano en mercancía o en consumidor, terribles para el planeta, terribles, ¿sí? Porque contestamos esas preguntas fundamentales con unas respuestas muy limitadas. Entonces, la nueva historia se construye hoy, en este punto de inflexión en el que, de alguna forma, necesitamos frenar rápidamente, meter el freno de emergencia, quedar así parados en los talones al borde del abismo, mirar para atrás y decir, wow, qué viaje nos metimos desde el amanecer de la historia del Homo sapiens allá en las praderas africanas hasta ahorita con bombas atómicas en el bolsillo. ¡Wow! ¡Qué viaje! A ver, llegó el momento de hacer una pausa y decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos a punto de caernos al hueco. Como decía John Lennon, estamos serruchando con delirante entusiasmo la rama donde estamos sentados. Entonces, la nueva historia es esta oportunidad única que no la había tenido el ser humano nunca antes. La historia, dicen, es cíclica, sí, los ciclos van y vienen, el día va y la noche, pero no es cíclica redonda, es cíclica espiral. Así que este momento que estamos viviendo ahorita es un momento único, nunca antes visto. Tenemos fenómenos como el Internet, que por primera vez está interconectando las experiencias humanas de todo el planeta.
millones de inteligencias, millones de información, de datos, de procesamiento, de procesos, de interconexiones sucediendo por segundo. Es como un megacerebro humano, es decir, estamos viendo el amanecer de la conciencia planetaria. Y la nueva historia es ese amanecer, es ese nuevo tiempo en el que los seres humanos tomamos full responsabilidad del momento crítico que estamos viviendo y nos llenamos de coraje y de valentía y de ganas para poder deconstruir los paradigmas que nos trajeron hasta aquí. Paradigmas tan fundamentales como las respuestas a las preguntas de quién somos, ¿sí? Deconstruir, por ejemplo, el paradigma antropocentrista, que dice que el universo tiene forma de pirámide y el ser humano está en la punta, ¿sí? Y todo el universo es para que el ser humano sea su amo, incluyendo el planeta Tierra. Hay muchos paradigmas que hay que ir deconstruyendo. La separatividad, cambiarla por interdependencia. El paradigma del progreso infinito y el crecimiento económico sin fin, cambiarlo por el paradigma de la sustentabilidad. Pero eso necesita mucha valentía, porque hemos creado un aparato gigantesco social tecnológico que tiene su propia marcha y va avanzando como una bola de nieve cuesta abajo. Parar eso es tremendo, se necesita una capacidad impresionante. Así que estamos aquí para construir esa capacidad, para poder desconfigurar ese software que está manejando la evolución y el devenir en este momento y configurarlo por otro tipo. Tal vez el hilo conductor del viejo paradigma es la separatividad, la sensación de hay un otro y ese otro yo lo domino. Esa separatividad, por ejemplo, se puede ver en la ruptura que hubo entre la sociedad humana, la cultura humana y el ecosistema que lo sustenta. Y esa separación, esa ruptura devino en degradación, y la degradación ha producido pues la crisis mundial de cambio climático que tenemos hoy, más los otros 13 problemas ambientales que no son solo cambio climático. Otro ejemplo de esa separación es la explotación de unos pueblos sobre otros pueblos. Parte del paradigma de la separación, de que ellos son otros, nosotros somos y ellos otros son menos. Ese tipo de pensamiento posibilitó, por ejemplo, la esclavitud, ¿sí? Para que un pueblo decida esclavizar a otro pueblo y forzarlo a trabajar y venderlo como mercancía, convertirlo en objeto, se necesita una idea detrás de que hay una diferencia en el valor intrínseco del otro. Los antiguos conquistadores pues dudaban incluso si los indios tenían o no tenían alma, por ejemplo. Entonces ahí uno puede ver cómo hay una degradación del otro para poderlo oprimir, para poderlo dominar. Otro ejemplo clásico de eso es el patriarcado, la opresión de la mujer por parte del hombre, que está basado también en el paradigma o en la idea de que la mujer es menos. O sea, primero tiene que haber una idea de degradación para que luego, basado en esa idea de degradación, se pueda hacer la opresión. La separación de la humanidad y la naturaleza, de las comunidades y su entorno, viene a ser directamente trabajada en las ecoaldeas. Las ecoaldeas se podrían definir como asentamientos humanos que están en una experimentación para reconectarse con una forma de vida que es codependiente con el espacio donde está, y que el cuidado del espacio y del entorno natural donde se insertan las comunidades hace parte de la cotidianidad de la vida, no es ni siquiera una tarea o es parte fundamental. El paradigma de la opresión de la mujer y el patriarcado, esta forma
masculina, de dominación, de pensamiento piramidal, de pensamiento conquistador, está siendo ahorita resquebrajado por este movimiento de retorno de lo sagrado femenino, por este empoderamiento de la mujer que lo hemos visto cómo ha ido creciendo, como una pequeña inundación, como un movimiento sin una sola cabeza, sin una sola estructura, sino que se da aquí, allá en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Llevamos 2 años viendo marchas multitudinarias de mujeres en las calles de las principales capitales del mundo, y todas estas formas como la danza de la luna, los encuentros de mujeres, los círculos de mujeres, lo que están es contribuyendo a eso, a levantar la voz de la mujer, a levantar la dignidad de la mujer, para que la mujer se sienta otra vez fortalecida y en confianza para poner su manera, para contribuir a reencantar la visión del mundo, porque la visión del mundo patriarcal es bastante simple. La visión femenina del mundo entiende más sobre la interconexión, entiende más sobre la solidaridad. Las mujeres, por la historia de miles y miles de años de evolución social, han sido siempre las que han estado ahí cooperando, las que se ayudan mutuamente. Entonces, y mucho más en contacto con los ciclos naturales y con la magia de la medicina de las plantas y con el cuidado de los animalitos en las diferentes tribus. Esta sabiduría ancestral de América corresponde como a una de las fichas del rompecabezas que viene a configurar esta nueva historia. En el despertar planetario de la conciencia, en esta nueva manera de vernos como seres humanos y de vernos como colectivo y de respondernos las grandes preguntas fundamentales: de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, ¿sí? Esta nueva oleada de respuestas incluye que, a manera de rompecabezas, se empiecen a juntar las piezas de lo que correspondería a algo así como al legado humano común, al patrimonio común general de la humanidad, del cual todos somos herederos, el patrimonio cultural común, el patrimonio espiritual común, el patrimonio de conciencia, ¿sí? Que va más allá de la cultura, más allá de las religiones. Es la conciencia humana, hasta dónde ha podido madurar desde hace 1 millón de años, cuando empezamos a medio atisbar los primeros bosquejos del lenguaje en las praderas africanas, y el Homo sapiens empezó este viaje increíble hasta hoy. ¿Qué le ha pasado a la conciencia humana? ¿Hasta dónde ha llegado como totalidad? Entonces, las ceremonias, la ritualidad, la sabiduría ancestral, en ese rompecabezas planetario de nuestra herencia, América, y así lo dicen las profecías de los pueblos nativos de este continente, tiene un papel importante para volver a poner la voz de la tierra, la voz de la reconexión con la madre tierra. Si algo tienen en común las culturas ancestrales, no solo de América, también de otros continentes, pero aquí la Pachamama es el sello característico de los diferentes pueblos, el respeto por la tierra. América es el templo de las medicinas. La cantidad de plantas visionarias, o plantas maestras, o plantas con capacidades enteógenas, muchos nombres, que hay en este continente, comparado con la cantidad de plantas de este mismo tipo que hay en otros continentes, es ridícula. Es como 20 veces más grande la lista de aquí. Es decir, América está llena de plantas maestras y culturas que trabajan con esas plantas maestras. Y una vez más, si algo tienen en común todas esas plantas maestras, bien manejadas, dentro de la tradición, con un, orientador que está metido en el entrenamiento y que tiene el aval de su tradición, las ceremonias con estas plantas, si algo tienen en común, es que reconectan. Inmediatamente
limpian y activan ese cordón umbilical de volvernos a sentir muy cerca de la tierra, muy cerca de los elementos, como decimos, muy cerca del Gran Espíritu. Construimos capacidad, uno, cuando reunimos la posibilidad, cuando llegamos a la posibilidad de soltar paradigmas y dar un paso atrás y ver un poquito desde afuera y decir, wow, esto soy yo, esto es mi vida, esto es la sociedad. Desidentificarse un poco, mirar eso que está pasando, eso en lo que nos hemos convertido. ¿Sí? Construimos capacidad cuando nos damos cuenta que somos muchos, que somos millones y que cada vez somos más. Por eso es muy importante en esta nueva historia reconocernos entre la tribu de los cambiadores del mundo. Estos encuentros que se hacen, los cursos, los talleres, los grandes rituales, las danzas de paz, las ecoaldeas, los encuentros de mujeres y la lista sigue sin parar, son oportunidades fundamentales para que la gran tribu de restauradores del planeta, que tienen primero que ser ejemplo, tienen primero ellos que reconfigurarse, se empiece a encontrar, porque reconociéndonos entre nosotros nos damos más fuerza, nos damos más esperanza, más motivación, como decir, wow, sí lo podemos lograr, sí lo podemos lograr. No es que soy yo peleando contra el mundo, sino que somos una marea, y una marea que cada vez coge más fuerza, somos una ola cada vez más grande que poco a poco va inclinando la balanza, poco a poco. Estas cosas no se dan de la noche a la mañana, pero viene con una fuerza imparable. Así que es fundamental reconocernos entre nosotros, deconstruir, y luego tenemos que volvernos a tejer. No nos podemos quedar destejidos, no podemos coger el tapiz de los paradigmas y desbaratarlo y luego quedarnos así porque nos quedamos paralizados. Entonces empezamos a echar mano a nuevos hilos, con nuevos colores, con nuevos aromas, una nueva visión de la historia, volver a contar cómo fue el devenir de los pueblos aquí en América, o volver a contarnos cómo ha sido el devenir del proceso de la danza entre el sagrado femenino y esta época patriarcal, ¿sí? Volver a contarnos mitos tanto del pasado como de el tiempo que estamos viviendo. Es súper fundamental construir esa nueva historia con miles de pequeñas nuevas historias ahí metidas. Los ecobarrios, gente que en una ciudad se junta para hacer una diferencia y tener un barrio mucho más amoroso, mucho más sostenible, con menos huella de carbono, más verde, ¿sí? Encuentros de meditación, la promoción de la bicicleta, el apoyar los acuerdos internacionales sobre el clima, en todos los niveles, encuentros ecuménicos donde las diferentes formas religiosas se puedan reconocer mutuamente como instrumentos para el ser humano abordar lo sutil y lo divino, más no como dogmas poseedores de la verdad en pugna. Entonces, muchos niveles en los que la nueva historia se está tejiendo, con muchos millones de pequeños hilos de historia que cada uno de nosotros está tejiendo. Entonces, en este trenzar entran las danzas de paz universal también, una práctica reciente que nace dentro de una escuela milenaria de sufismo. ¿Sí? El sufismo como práctica directa de la conexión con Dios, muy fuerte en el Medio Oriente, que luego se enriquece en la India con la universalidad de reconocer la divinidad en todo y el no sectarismo, y vuelve a Occidente siglos después, da la vuelta por acá, y de ahí en esa cuna sufi nacen las danzas de paz universal. Son una pequeña expresión más de esta nueva historia, de esta nueva conciencia planetaria. Son una práctica donde tejemos las diferentes tradiciones de sabiduría y espirituales, místicas, de revelaciones proféticas, del patrimonio común humano, en un solo círculo donde nos podemos beneficiar todos y volvemos a tomarnos de las manos, ¿sí? Las ecoaldeas, las danzas de paz comparten también
ser una cura para la separatividad. Este hilo conductor de la separación tiene que ver también con la generación de individuos con un sentido de aislamiento muy fuerte, de individualismo, donde la competencia y el salir adelante es el mandamiento primordial. Entonces, en las danzas de paz volvemos a hacer círculo, volvemos a tomarnos de las manos, volvemos a trabajar con el otro. En las ecualdeas volvemos a ser colectivo, ¿sí? En las ceremonias y en los trabajos ritual volvemos a ser tribu, la tribu del fuego sagrado, la tribu del camino rojo, ¿sí? Entonces las mujeres vuelven a ser clan y se reúnen y hacen sus rituales. La separación del individuo a lo colectivo sería el último aspecto fundamental de este cambio de paradigma que estamos describiendo. 4 pilares que aquí, basados en nuestra experiencia propia aquí en el suroccidente de Colombia, pero también en interconexión con lo que está sucediendo en la América Latina y en Europa, podemos decir que son 4 pilares que realmente la están moviendo fuerte, fuerte, fuerte la energía de esta creación de la nueva historia. El pilar de juntarnos de nuevo con el sueño de vivir juntos, compartir un espacio en la naturaleza donde el cuidado de la casa, el cuidado de la tierra es parte de la cotidianidad. O sea, el movimiento mundial de ecualdeas, más de 10.000 ecualdeas en el mundo hoy en día, y el número sigue en aumento. El renacer o el retorno de la sabiduría y las prácticas milenarias indígenas, las ceremonias, fuertísimo, sucediendo en todas partes, generando tribu, aglutinación, cambiando conciencias, abriendo mentalidades, generando grupos de personas interconectados entre ellos que están pudiendo canalizar y sostener una nueva conciencia más amplia. El despertar y el empoderamiento de lo sagrado femenino, misma historia. Y el 4º pilar que estamos tocando es las danzas de paz universal como práctica aglutinadora de las diferentes tribus alternativas. Entonces queríamos mostrar desde acá de la Ecualdea Atlántida lo que para nosotros se ha convertido en el canal principal de servicio y de entrega y de compartir y de entregar de vuelta todo lo que recibimos de la vida en bendiciones, en abundancia. Estos 4 caminos, estos 4 pilares que le están permitiendo a nuestra tribu y a muchas tribus aquí en América Latina volver a tejerse de una forma diferente, de una forma reconectada. Y queríamos dejar saber a través de este video que esos caminos están allí y que estamos seguros que ahí cerca de su localidad, ahí cerca donde cada persona está, van a poder encontrar un círculo de personas trabajando con las ceremonias, trabajando con el fuego sagrado, trabajando con las medicinas, trabajando con círculos de mujeres, trabajando con danzas de paz, trabajando con creación de comunidades intencionales en los espacios naturales.